estamos explorando esas reformas que usted quiere, que yo también quiero y que nos va a llevar, ojalá, a un mejor país que de verdad nos represente. Y hablemos ahora de la ciudadanía, Max. Bueno, yo me he quedado con una idea que ha planteado Carmen de cómo lo que podríamos llamar el tejido social de la cotidianeidad se ha visto profundamente afectado. Yo creo que hay una dosis de desconfianza inmensa. Así es. Una desconfianza de cada quien con cada quien. Entonces, si no hay confianza, ¿qué posibilidad de diálogo podemos tener? Mira, en el Acuerdo Nacional hemos intentado algo que lo llamamos puntos de encuentro. Porque la gente dice, vamos a dialogar. Dice, bueno, pero ¿cuál es la agenda? Yo digo, oye, pero un momento donde estamos absolutamente fragmentados, divididos, separados, yo voy con una agenda, lo primero que me van a decir, falta esto, 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 o además tú tienes interés en esto, esto. Lo primero, comenzar a conocernos. Acá, por ejemplo, nos estamos conociendo, algunos nos conocíamos, otros nos estamos empezando a conocer, y cuando uno se conoce y conoce al otro, surge, cuando menos, un respeto mutuo que no está presente en las redes sociales ni en ninguna de estos nuevos vehículos que lo que hacen es fomentar la desconfianza y hacerte creer que en tu cámara de eco estás absolutamente blindado. De lo que estás blindado es de realmente entender lo que pasa. ¿Qué hacemos para reconstruir confianza y también para adquirir confianzas en condiciones tan especiales como las de este milenio? ¿Qué hacemos, Carmen? Yo creo que es la idea de reencantar a la ciudadanía con la política, ¿no? Con la vieja idea de la política de la polis, así es. ¿no? Y yo creo que viene del tema de lo público, ¿no? Del bien público, del bienestar general, que se ha ido perdiendo porque hay una crisis, también eso hay que admitirlo, de la democracia tradicional. O sea, lo que hay es la democracia occidental como se planteó hace 200 años, ya no está funcionando porque no incluye, porque hay una serie pues de cuestiones, digamos, del entramado en sí. Entonces, primero que nada, ¿cómo reencantamos? Yo creo que reencantamos cuando tratamos de sacar lo mejor de los seres humanos, involucrándolos en un proyecto mayor que el personal, ¿no? Y eso demanda de estrategias, demanda de objetivos. Estaba leyendo de un politólogo que había logrado aglutinar a los vecinos de un edificio para trabajar en su parque. No, lo concreto. Yo creo que lo que dice Gabriela es muy importante. Es la cotidianidad, el día a día, el mejoramiento de la vida en el mercado, ¿no? Por eso que yo creo que la vuelta a la municipalidad, yo apuesto por esa suerte de remunicipalización en la que se crea la identidad del vecino, el vecino que trabaja por el parque, el vecino que trabaja por el recojo de basura, que puede sonar a algo como muy simple, pero que va creando una conciencia que somos un colectivo. Y ese colectivo va avanzando en sus objetivos y va logrando crear identidades mayores. Entonces yo te diría volver a la política cotidiana, de lo material, de la necesidad que tiene cada uno, y tratar de romper con este esquema de interés personal, que es lo que se está moviendo a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. O sea, son facciones que están luchando por interés. Exacto. Y por ejemplo, Miguel, no solamente partidos políticos, sino también organizaciones cívicas, académicas, tú representas una. ¿Cuán importante es eso también? ¿Cuál qué? ¿Cuán importante es tener este tipo de organizaciones cívicas, académicas, adicionalmente a los partidos políticos? ¿Te parece? Ajá. Creo que hay que crear una cultura de veracidad, que se diga la verdad. Porque, ¿por qué falta confianza? Porque no me fío de lo que me está diciendo. El conectivo entre las personas se llama diálogo. Y el diálogo está basado en la verdad o no. Entonces, claro, si resulta que yo estoy acostumbrado a decir lo que me acomoda,
acomodar, cuando se dice es tu verdad y mi verdad es la, etcétera, pues estamos ya diciendo a qué jugamos. Entonces ya para mí el gran problema, uno de los grandes problemas es que efectivamente lo que han dicho estoy absolutamente alineado con eso y decir, por un lado, eso, ¿no? Es decir, yo cuando voy a hablar, yo no conocía a algunas personas, apenas ninguno de ustedes, pero bueno, ya hemos empezado a hablar con Max y yo le he explicado cosas y él se ha dado cuenta que yo decía la verdad. Y cuando él me ha dicho, yo me he dado cuenta que él decía la verdad, ha empezado a haber un diálogo. Si yo hubiera pensado que el señor de repente estaba acomodando no sé qué, yo lo hubiera puesto así. Entonces yo creo que estamos, perdón, suena un poco feo, pero tenemos que construir una cultura de verdad, porque estamos en un país, perdón, es horrible lo que voy a decir, de mentirosos. Así es, y no solamente... Y lo demuestro, vaya, se comprueba cuando resulta que determinada gente que en política, en cualquier nivel, gobierno, central, local, lo que sea, que la gente dice, este miente, pero hace obra. Lo clásico. Oye, entonces, pero si lo más importante es que no mienta. O sea, ¿cómo me voy a fiar de que una promesa que haga alguien si resulta que es un tipo que no es verdad? Entonces, ahí hay algo en la mente, yo diría, de los peruanos en general, y tiene que ver con lo que has dicho de la academia, de los colegios y tal, de decir, no se acepta la mentira. Porque cuando a mí me dicen, no, pero estos son mentiras piadosas o, ¿no? o mentiras blancas y tal. O peor aún, Miguel, para pasarle la pelota a Gabriela, y ahora después volvemos contigo, o peor aún cuando se acepta que en la política mentir es una estrategia y está bien hacerlo, ¿no? Entonces ahí le estamos quitando el valor a lo político, tal como decía Carmen, de un tema relevante y trascendente. ¿Cómo hacemos para volver a darle trascendencia a la política que está tan ensuciada? Y creo que hemos vuelto, y Max lo mencionó, y me hacías la primera pregunta de, bueno, hay cosas que sí han cambiado. Y la forma de comunicarnos ha cambiado. Los fenómenos de desinformación a los que nos enfrentamos, las noticias falsas, las cámaras de ecos de las que hablaba Max, son obstáculos para el acercamiento al otro, para la comprensión de la realidad. Y una de las cosas que a mí me resulta siempre muy llamativa es que habemos personas que tenemos mucho miedo a los totalitarismos, ¿no? A esta idea de que venga se instale un gobierno tan poderoso, con un poder tan absoluto, que controle la forma en que nosotros accedemos a la información y por ende entendemos la realidad. Pero estamos en un momento en el que las personas voluntariamente le entregamos a ciertos medios de comunicación, a ciertas personas en las que nosotros confiamos y nos repiten lo que nosotros queremos creer, nuestra confianza, y restringimos nuestras capacidades para ver más allá de esos canales y de esas cámaras de ecos, y al final estamos creando nosotros mismos esa dependencia, esa discapacidad para ver la realidad a la que supuestamente temíamos que alguien haga para nosotros. Nosotros nos las estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Y creo que en ese sentido es fundamental que las personas tengamos espacios de encuentro, como mencionamos, pero no solo de encuentro entre los que somos buenos, entre los que creemos que de entrar a la política la cambiaríamos, sino con un enorme reconocimiento y humildad de saber que al país no lo conocemos. Ninguno de nosotros, ¿no? Y que cuando hablaba de que tenemos un problema de comunicación, es como cuando no hay vías, ¿no? No tenemos canales, carreteras, espacios para que viaje la información, pero lo que es peor es que cuando la información viaja y alguien habla con la verdad de la que Miguel me hablaba, podemos elegir no creerle, porque no conversa con lo que nosotros creíamos que debía ser, ¿no? Entonces, hay una agencia que no solamente es de los políticos, hay una agencia que es cívica, que tiene que ver con la capacidad de cuestionar lo que uno cree y contrastar. Creo que si es que la ciudadanía, nosotros nos acostumbráramos a cuestionar lo que creemos y a contrastar lo que creemos, podríamos dar paso a una comunicación que funcione, que nos convierta en esa comunidad que deseamos. Tal cual, así es, Gabriela. Y sobre eso, justamente sobre esas vías, sobre ese Perú que no conocemos, vamos a volver porque tiene que ver con la descentralización, que es la otra reforma que queremos revisar con ustedes. No se vayan, es pensando en el Perú.